Un programa de análisis, entrevistas y opinión, con José Acosta Salcido y tiradores invitados. La Pistola. Tiros informativos con un cargador completo de información. Porque aquí escribimos con lápiz. La Pistola. Comenzamos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Señal Liberta y en La Pistola. Es viernes, es 7 de diciembre, ya estamos en la primera semana, concluyendo la primera semana de días hábiles de la cuarta transformación del país. Tengo enlazado vía telefónica allá al Club de Periodistas de la Ciudad de México a mi compañero Juan Bautista. Nos tiene hoy una novedad importante que lograron ya arrancar hoy con esta semana con la Fraternidad de Reporteros de México. Pero antes de eso, déjeme le comento algo que me llamó la atención, no porque sea información importante de hoy, no es importante, pero yo lo quiero comentar con ustedes por lo siguiente. Hace unos días hubo un bombazo, un ataque de bomba, de explosión, en el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, afortunadamente pues no pasó a mayores, fuera de lo físico, que no abrieron toda la semana el consulado, que retrasa los trabajos, que fue una agresión, en fin. Y yo me di cuenta hoy que la revista Proceso publica un deslinde, en una información importante, un deslinde que hace del ataque al consulado de Estados Unidos el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es para reflexionar, tanto hemos cambiado ya en esta etapa de la cuarta transformación del país, para estar pensando que los malandros, los malos, los narcotraficantes, el cártel Nueva Generación, pida disculpas por un ataque que dicen que ellos no cometieron. ¿Será necesario también que los cárteles de acá de la zona de Chihuahua manden un deslinde diciendo que ellos que determinado grupo no cortó las cabezas que cortó el otro grupo, o que no hicieron los ataques que han estado haciendo? Esto es un jueguito. Por ahí tiene usted la manta que está publicando Alex Castillo. Son 5 mantas que amanecieron en distintas partes de la capital de Jalisco, pues por distintos puntos, precisamente deslindándose del ataque al consulado de Estados Unidos. Dicen, entre otras cosas, ustedes, gobierno, saben perfectamente bien quién está haciendo las cosas con el fin de ensuciar nuestra imagen como gobernación. Atentamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Puede parecer un chiste, pero eso está pasando en nuestra patria, en nuestro país. Juan Bautista, buena tarde, ¿cómo está, señor? Buenas tardes, auditorio, aquí en la Ciudad de México. Un día soleado, tranquilo, ya pasaron las presiones de la toma de protesta de la primer gobernadora electa en forma legítima por voto secreto y la voluntad de los ciudadanos de la CDMX. Entonces, estamos muy bien aquí, Pepe. ¿Qué tal por allá? Pues mira, hoy, si nos referimos al clima, entra el quinto frente frío. La temperatura está ahorita más o menos entre 7 y 8 grados centígrados, lluvioso todo el día, frío. Se espera hoy la primera caída de aguanieve, si no es que nieve en esta zona. Hoy amaneció ya nevada una parte importante de la Sierra Tarahumara, Bocoina, Huachochi, esa parte de Chihuahua, y eso pues nos arrastra fríos a las zonas urbanas. Pero fuera de eso, pues bien, aquí contando cabezas. Hoy no hubo descabezados, pero pues esta semana aparecieron 4 acá por la zona de Madera. Todavía no se los achaca a nadie. Dicen que es uno de los grupos malos que estaba ahí, que los 4 descabezados pertenecen al grupo que desaparecieron y que fueron levantados no hace muchos días de la comunidad de Ignacio Zaragoza, ubicada en el noroeste del estado, ahí donde está el polvorín con ganas en Chihuahua. Pero bueno, fuera de eso y de que el gobernador está buscando con el Congreso del estado
le autoricen volver a intentar otra reestructura de la deuda que está ahogando a Chihuahua, que ya le dijo López Obrador que sí le va a facilitar los dineros para pagar la quincena y los aguinaldos, pero pues va a ver cómo le hace, porque pues no va a ser eterno. Ahorita porque todavía quizá agarró blandito a López Obrador, porque está llegando, pero no va a ser eterno esto. Chihuahua tendrá que ajustarse en su deuda y en sus ingresos, pues para ver cómo le hace. Pero fuera de eso, pues estamos bien aquí tolerando migrantes que llegan de Centroamérica, no como en Tijuana o en Mexicali, pero sí hay, y pobrecitos, porque esta semana, ahí te va un dato, esta semana llegaron un grupo, nos dicen alrededor de 200 que venían, que los trajeron de Mexicali para acá, les han de haber cobrado una lana, no los dejaron en la zona urbana, los dejaron cerca de la ciudad, y se les hizo fácil lo que les dijeron, mire, pues cruzan por esa línea, caminan, van a encontrar una carretera, en esa carretera pasan camiones, los van a llevar a California o a Nevada, y ahí van los hondureños, con la novedad de que caminaron toda la tarde, se toparon la carretera, no se paró ningún camión, no se paró nadie, llegó la noche, les entró el frío, siguieron caminando, y hacia la madrugada, 172 personas venidas de Centroamérica se toparon con una patrulla de migración y le pidieron auxilio. Nos estamos muriendo de frío. 34 niños acompañaban a esa caravana de centroamericanos. Obvio, todos están detenidos por haber infringido las leyes de migración al entrar a Estados Unidos sin documentos, entre otras cosas. Pepe, pues ya nada más con esta introducción tocas la agenda del día y del fin de semana. En primer lugar, por ejemplo, hay que referirnos a este asunto muy peculiar de que un cártel, Nueva Generación en este caso, esté ofreciendo disculpa. Sí, hombre. O precisando. Mira, creo que no es un tema menor que un grupo de delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, se tome la molestia de decir yo no fui. Creo que eso incluso el tema lo hace más serio. No estamos hablando de cuestiones, ni estamos jugando con la noticia, Pepe, conocemos el tema. Sí, claro. Incluso el tema, a partir de esa leyenda de que fue Caro Quintero, por ejemplo, los medios tuvieron que empezar a abrir algunas secciones de reportajes de investigación. Hoy hay hasta secciones y blogs completos dedicados al asunto del narcotráfico, a la cultura de la violencia, a lo que provoca las muertes, las estelas pues de una sociedad que está en algún grado de descomposición y ha permitido, si no es que ha prohijado en el caso del mismo Estado o del mismo gobierno mexicano, que ha permitido la creación de cierto tipo de grupos, pues en este caso de delincuentes, no podemos decir una cosa menor. Mira, llama la atención, voy a terminar. Sí, señor. Gracias. Llama la atención que en principio se estén deslindando, eso es muy bueno. Lo otro es, cuando dicen, ustedes saben quiénes son, bueno, pues entonces que asuma completamente el nuevo gobierno local, en este caso estatal, que asuma completamente la investigación y no solamente lo deje en las manos de un nuevo poder que es la PGR, que está empezando a actuar. Este es un tema, Pepe, de la agenda pendiente del gobierno federal, en este caso de Andrés Manuel, del aparato de seguridad que apenas se está conformando, el nuevo fiscal, la corrupción que tiene que entrar en operaciones, aunque ya está la estructura. Entonces, sí llama la atención que incluso al ofrecer una disculpa, se inserta en la agenda periodística nacional y en la agenda de los temas de seguridad nacional, en que un grupo de estos señores levante la mano para decir yo no fui. Creo que no es un tema menor, Pepe, y tienes razón, y tienes un olfato periodístico atinado. No siempre las noticias que ya pasaron son noticias acabadas. No, y de hecho, ¿no? y de hecho quiero comentarlo, quiero ampliar mi comentario así con una cierta ironía cuando yo decía,
Bueno, pues estos señores se están deslindando. Mira, por desgracia, y digo por desgracia, a últimas fechas, nuestra televisión, que sigue siendo la televisión nacional, que sigue siendo el medio grande para la gran mayoría de la población, se ha decantado por la promoción, así como como en cierto momento fueron las novelas, las telenovelas, aquellos productos primero de Televisa y luego de TV Azteca y luego de todos los demás, se han decantado por la producción biográfica prácticamente de narcotraficantes, tanto que los están haciendo ídolos, ¿sí? Y están convirtiendo a la producción de esas series en el gran boom de la industria de la última época. Desde El Señor de los Cielos, desde toda la serie que me quieras poner, ahora la exitosísima Narcos que se transmite por Netflix, que habla de las hazañas de un grupo de narcotraficantes mexicanos de la zona precisamente de Jalisco, de Sinaloa, Jalisco, que adquieren fama y desgraciadamente fortuna y mucha fama con la muerte de un agente de la DEA, la desaparición de un agente de la DEA, Enrique Camarena, allá a mediados de los 80s. Y desde entonces venimos permeándonos en esa cultura en el país, tanto que ahora te digo, se convierte pues en super series, en super éxitos de Netflix y de cualquier cadena de televisión en el país y en el mundo de habla hispana en general. Fíjate, Pepe, déjame comentarte algo. Por ejemplo, el caso del narcotráfico en el periodismo. Digo, hay muchos casos, incluso hay periódicos y portales que han sido señalados de lavado de dinero apoyados por el narcotráfico. Ese es quizá un hecho. Pero lo otro es que se establece a partir de los años, empieza desde luego en los años 80, pero se va consolidando esa cultura del narcotráfico pues por toda la ruta permitida desde, en este caso desde Colombia, porque ahí viene como que la materia prima, ¿no? Y incluso la marihuana, la que se produce de manera clandestina en el país, ya no tenía el mismo efecto ni era tanta la demanda hacia Estados Unidos, porque ellos empezaron a producir incluso su producción de matas a través de una hidropónica, una tecnología que ya no era necesaria incluso que llegara allá. Desde luego que de todos modos era demandada la marihuana y en este caso el opio, y estaba dividido como el mercado. La más demandada era, por ejemplo, la cola roja, la cola de borrego, y un tipo de hierba, que eso ya se conoce a finales de los 90 ya, por el año 2000, 2001, la marihuana negra, es una hierba más potente producida aquí en México. Entonces se empiezan a distribuir como quiénes son los cárteles que distribuyen la marihuana, la heroína. Por ejemplo, la heroína pues era el azul, Esparragosa, y eso iba desde Michoacán, y nadie se metía con el Esparragosa, que incluso no se sabe si murió o sigue vivo. Otra cosa, ¿quién se dedicaba al asunto de la cocaína en la relación de los envíos desde Colombia? Pues El Señor de los Cielos, y es donde el Chapo, que es esta serie que te está ahí señalando. Digo, yo ya vi toda la serie, ya he leído varios libros, conocemos algunos personajes por el asunto periodístico que se metieron en esa historia, y déjame decirte que, por ejemplo, quienes lograron publicar, que eran muy pocos y hoy tienen importancia, José Gil Olmos, de la revista Proceso, él se tuvieron que convertir como en expertos de los cárteles y sus movimientos. Pepe Rebé, les digo que es nuestro gran amigo, también ya un veterano periodista dedicado. Jorge Meléndez, sí, hay mucha gente metida ahí. Digo, Jorge Meléndez menos, más como articulista. Estoy hablando de los que investigaron en su momento el tema, y otros que no podemos decirlo muy abiertamente, pero se han pasado de la línea, Pepe, se han hecho amigos también
estos varones de la droga, algunos comentaristas que han sido apoyados por ellos. Bueno, los escándalos han llegado hasta la selección mexicana. Digo, el tema de la cultura del narcotráfico permea en la vida cotidiana y en los medios. Lo encuentras en libros, en reportajes, en estas series de Netflix, que yo leía, Pepe, un interesante reportaje la semana pasada en el periódico, en el periódico del País de España, que no creas que es una casualidad, no. Ciertas empresas ligadas a intereses de lavado de dinero convencieron a televisoras y a medios impresos para empezar a destacar las noticias del narcotráfico. O sea, que pagaban para que difundieran las noticias sobre el narcotráfico y llamaran la atención del público. Una vez posicionado el tema, Netflix y otras empresas empezaron a cubrir ese mercado de consumo. Entonces, fue una estrategia de preparación, Pepe. No es que el narcotráfico haya llegado por sí solo a la pantalla, en este caso chica, y a las series de televisión como Netflix. Ese es mi comentario, Pepe. No, sí, y es válido hacerlo, porque mira, yo toqué el tema jugando, pero jugando en serio, por este material que maneja Proceso en el número reciente, en el número que está ahorita moviéndose. Porque Claro. sí es de destacar de manera curiosa que en una sociedad tan amplia, tan movida, tan activa, tan económica, tan social como es la Tapatía, en esa zona, todo el mundo o entendemos mucho de Jalisco, que suceda el hecho de que una banda de narcotraficantes, un cártel, el grupo Nueva Generación, que han tenido una serie de ataques y que han tenido una serie de problemas legales, obvio por la dinámica de su trabajo, por la dinámica de lo que ellos se dedican, y todo mundo lo sabemos, al tráfico de droga, al secuestro y a la extorsión, y cuando no se puede, pues directo al asesinato. Esto lo han hecho ellos. Sí, es. ¿Sí? Entonces ahora se deslindan porque alguien dijo que probablemente ellos fueran los que habían atacado al consulado. No vaya a ser que les manden a la DEA directamente a Jalisco o al FBI o no sé qué, porque pues para que los dejen en paz, para que no, y ustedes saben quiénes son. O sea, eso es lo que se me hace, ¿cómo te diré? Resaltante en esto. Yo no soy, yo soy malo, pero no hago esto. Y esto ustedes saben quién fue. Fíjate, Pepe, que para nosotros es interesante el caso, hay que analizarlo en esa dimensión social, política, de repercusiones internacionales, pero te diría que primero hay que especificar, no fue un bombazo, fueron 2 granadas y una de ellas fue la que estalló. Sí, o sea, sí, ya, sí. ya el hecho es menor, Sí. ya es menor en su descripción. Fueron 2 artefactos, incluso se dice que uno es de fabricación casera, no es una granada de mano o una granada de las que usa el ejército gringo o el ejército mexicano. Incluso hay diferencias en la fabricación de las granadas. Ese es un primer punto. El otro, Pepe, que coincide con las horas cercanas a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y se logró acallar, o al menos no trascendió. No, fue hasta después, Por eso, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no nos enteramos? ¿O alguien tuvo el poder de acallar esa nota? ¿O no tuvo la repercusión? ¿O no se denunció el caso? ¿O será que ayer ya tomó protesta el nuevo gobierno? Y entonces, sí, o sea, es que hay muchas vertientes de... O los gringos dijeron, bueno, sí, protestaron ante el gobierno y el gobierno dice, pues que lo aclare el gobierno local. Pero ese es un delito federal. O sea, se me hace realmente extraño que este hecho de una granada a un consulado gringo, digo, no hubiera sido en Libia o en Irak o en Francia, digo, se hace un escándalo del tamaño del mundo. Sí, claro, ya estaría interviniendo directamente el ejército y los marines. Aquí hay que preguntarnos por qué el mismo
la misma representación de los gringos en México lo ha protestado. Bueno, pues es parte del por qué quise sacar el tema, comentarlo contigo. Ustedes ahí en la Fraternidad de Reporteros de México recién están iniciando un proyecto similar a Señal Libertad. Qué bueno que tengan posibilidad y hayan tomado la decisión de hacerlo, Juan, porque es importantísimo empezar a tocar temas, la información diaria importante de lo que sucede en este país y el análisis de lo que sucede en este país. Claro. No dejarlo ahí nada más. El grupo que ustedes componen ahora de la Fraternidad de Reporteros de México, creo que es muy importante por la experiencia, por el bagaje, por lo que significa. Y ahí te pido que me digas, bueno, ¿qué es lo que están haciendo este grupo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y hacia dónde quieren llegar? Por favor, Juan, en este contexto que te abrí, que abrí de información, ¿no? Bueno, muy bien, nos ligamos en el mismo tema, gracias auditorio. Ahora sí entramos en materia. Aquí desde la Ciudad de México, quisiera comentarles, la Fraternidad de Reporteros nace hace 22 años, es una asociación civil, surge del despido masivo que se da en la crisis económica, quedan en la calle cerca de 5,000 periodistas. Es entonces cuando de manera voluntaria y organizada nos empezamos a reunir en casas, en patios de escolares, en cantinas, incluso en las áreas públicas, hasta en el auditorio en el sindicato del ISSSTE. Aquí está mi amigo José González, que él trabajó en prensa en ese momento y les prestaba las instalaciones. Entonces tuvimos el tino de asociarnos de manera formal. Estamos organizados a través de esta asociación civil y tuvimos ya experiencias en la creación de medios. Años después tuvimos un programa de radio en Radio Chapultepec por 2 horas en vivo. Imagínate, nuestros colaboradores, todos de manera gratuita: Carlos Monsiváis, Carlos Ramírez, Humberto Musacchio, Meléndez, el general Gallardo, Guadalupe Loaesa, bueno, un sinfín, Raúl Trejo del Abre, Javier Esteniú, de los que me acuerdo en este momento, así como al recuerdo del aire, que colaboraban con nosotros cotidianamente durante 2 años. Y después de ahí, Pepe, realizamos un proyecto ya editorial que terminó siendo la revista Contralínea, que hoy está este es un proyecto que terminó en el ocaso para nosotros, pero en su momento lo iniciamos con mucho entusiasmo y participamos cerca de 55 reporteros. Ahí recuerdo que dirigimos la primera investigación sobre los trabajadores agrícolas. La revista fue de tamaño carta, en papel cuché, de 210 páginas, y la primera incursión publicitaria, digamos, casi a cerca de 1 millón de pesos por las instituciones que en su momento apoyaron. Y mandamos éramos 55, cerca de 35 reporteros, y los demás eran fotógrafos y diseñadores. O sea, realmente una gran parte. Hoy eso ya es parte del recuerdo. Hoy estamos con nuevos bríos, con gente que tiene licenciatura, casi todos, el 30% es maestría, otros doctorados, y estamos emprendiendo, Pepe, la apertura ahora en este proyecto digital, y por PREMAC 2018 logramos transmitir la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que hicimos, Pepe? Pues como dicen, logramos un convenio con un estudio profesional de televisión, bajamos la señal y nos organizamos y nos pusimos a realizar ese periodismo y esa crónica, que es un género en especial que se va perdiendo en los medios electrónicos. Pepe, es algo que a ti, pues tú eres un gran charlador. Por ejemplo, yo hoy acabo de adquirir 2 libros aquí en Bellas Artes hace 1 hora, porque es la gran venta anual de la literatura. Todo lo que produce el INBA en 3 días lo ponen al 50% de su precio real. Qué bueno. Y hay dos tomos, Pepe, que son los testimonios de los periodistas y escritores en la oralidad. Y fíjate que me recordaste tú, Pepe, mucho, porque el describir, el narrar, el estar frente a los públicos,
Hoy es posible a través del internet, pero seguimos realizando la crónica aunque nos vean, porque también se escucha. Entonces Claro. terminamos realizando un periodismo radiofónico, Pepe. Sí, claro, Entonces, con imagen. Con imagen. Entonces en la fraternidad, hoy le estamos apostando a eso, a crear, yo creo que vamos a terminar construyendo unas 8 cooperativas y cada una integrada por entre 8 y 12 compañeros. Y yo creo que daremos buenas cuentas, Pepe, hacia el mes de marzo estarán cerca de unos 150 amigos teniendo sus portales, sus estaciones de radio, sus espacios en televisión, de manera autónoma. Yo he insistido en una política de horizontalidad que quiere también decir compartir el conocimiento de los que más tenemos, el conocimiento de los medios electrónicos y el periodismo de investigación, ponerlo también a la altura, a la esfera de nuestros amigos que tienen otras formaciones. Aquí hay con nosotros amigos que tienen formaciones eminentemente de reporteros de prensa, otros de radio, muy poquitos de televisión, pero otros fueron correctores de estilo, hay diseñadores y tenemos también asesores de políticos, estudiosos de la imagen. Entonces, hoy nos tocó, con suerte, Pepe, narrar este espacio en vivo, y por ahí te compartimos Sí, claro, la sí lo toma de vimos. protesta de Claudia Sheinbaum para estar en lo más cercano posible y participar de este cambio, un cambio importante porque así como hay espacios acartonados y autoritarios que están feneciendo, están creando otros. Ahí tienes a Carmen Aristegui, Julio Hernández López, que hoy hace el anuncio que va a estar en Radio Centro, también ahí con Carmen, en un espacio, ahí hay que recordar, yo nomás a nuestro público, yo trabajé con Julio Hernández y trabajé con Carmen Aristegui, fíjate, los dos, con unas 7 años y con Julio Hernández 1 año. Yo con Julio formamos la otra tele en la jornada en el año del 2006, y por ahí tenemos algunos reportajes en YouTube, principalmente cuando viene la gran represión, la feroz represión del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca. Yo estaba como corresponsal y jefe de información en ese entonces. Hoy, Pepe, le apostamos a lo mismo, no porque no sepamos hacer otra cosa, porque pues es a lo que nos dedicamos y ya no tenemos otro camino más que el periodismo de investigación y estar al frente de proyectos y porque queremos seguir en esto. Esto es una pasión, no es una aventura, es una pasión, es una vocación y también estamos por la defensa de las libertades. Aquí son como varias cosas, Pepe, es un concepto global, es el ejercicio del periodismo, la defensa de la libertad de expresión y nosotros mismos somos los organizadores y estamos en la defensa por todos los derechos de los periodistas y los comunicadores. Acuérdate que apenas hace un mes terminamos el foro en la Cámara de Diputados, al que tú fuiste invitado, ahí tenemos tu participación en video muy sentida, muy aprobada. Entonces, eso es parte, Pepe, de lo que te puedo decir sobre este proyecto. Yo te invitaría a que pasemos al análisis de lo que fueron los retos de Claudia Sheinbaum ahora como primer gobernadora. Adelante, de la Ciudad señor. de México. Adelante. Mira, ahí hay muchas dudas en el país porque déjame decirte algo de introducción nada más de mi lectura para esto. Después de 20 años de tener el poder, el PRD se lo quita un hijuelo del PRD, se lo quita Morena y se lo quita Claudia Sheinbaum el poder fuera de la presidencia de la República. Creo que la más jugosa, potente y rica posición de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, estrenando constitución, estrenando organización política. Ahora son municipios, ya no son delegaciones, ahora son presupuestos individuales, ahora son gobiernos descentralizados del gran gobierno para atender a 20 millones de gentes. Es un mundo aparte, pero muy rico, me imagino, estar en esa posición y con ese compromiso que adquirió Claudia Sheinbaum en lo político, al ser hijuela, digámoslo de esa manera, no quiero ser despectivo, del PRD y entrar a esta nueva etapa con la Cuarta Transformación. Bien, vamos a entrar en el análisis y quiero avisarle a nuestro público que se encuentra también aquí en la Ciudad de México, aquí en el estudio del Club de Periodistas, nuestro amigo José González. Salúdamelo, por favor.
va a participar en un momento más. Sí, claro. Solo quisiera abrir el tema. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿Qué representa que haya llegado aquí, sobre todo una mujer? Primero hay que recordar, Pepe, que en su discurso esta mujer menudita, delgada, vivaz, inteligente, doctora en las ciencias, ya ahí te dice un perfil, señala en sus primeros párrafos del discurso de toma de posesión en el recinto parlamentario de Donceles: yo soy hija de los que ayudaron al cambio en el 68. Efectivamente, Pepe, ella tenía 2 años cuando sus papás universitarios estaban y toda su familia estaba involucrada en el movimiento del 68. Eso lo hace tener un carácter distinto a las otras formas de gobierno. ¿Quién gobernó anteriormente la Ciudad de México? Aun cuando había el sello del PRD, las formaciones habían sido de juristas, de ingenieros, de trabajadores sociales y hacia atrás principalmente de abogados. Sí. Y el Distrito Federal hacia atrás desde tiempos de Uruchurtu, para quien, yo creo que todavía yo no había nacido, pero mi papá y los libros me lo han recordado, era una estructura piramidal, era una zona como exclusiva de Presidencia de la República, era como el traspatio del gobierno. Quien no lo hacía como político, pues vete de regente, o vete de diputado, o vete a dirigir el ISSSTE. Y aquí se daba una mezcla muy interesante, porque era la ciudad, pero al mismo tiempo era el ahijado del presidente de la República. Entonces, era un compadrazgo de chile, de mole y de manteca en ese momento. Y acuérdate que la estructura piramidal del PRI estaba basado en los presidentes de las colonias. No se podía mover un dedo si no se entraba el presidente de la colonia. Por eso incluso la delincuencia estaba como un poco más controlada. ¿Quiénes eran los jefes policíacos? Ya ahí hay varias leyendas, desde el general Cueto hasta el negro Durazo, para la parte de la policía de la Ciudad de México. Entonces, tuvo que tener la reforma política, es la última en pasar por la ciudad. El primer gran paso se establece ya en el año, pues casi finales, a mediados de los 90, cuando se crea, yo digo que de una manera que los agarraron en sus 5 minutos a los periodistas, se funda la Asamblea de Representantes como el primer cuerpo colegiado y representativo, y empieza a tener como cierta vida autónoma la ciudad, pero siempre sujeta a los mandatos del Ejecutivo Federal y del Congreso Nacional. O sea, la ciudad no había crecido, era todavía una quinceañera, no tenía derecho a ir sola al cine, ni irse a los parques, ni mucho menos irse de parranda, ni pensar que llegara al otro día, ¿no? Sí, claro. Ya el papá no la dejaba entrar. Eso, claro. Así trataron a la Ciudad de México durante muchos años. Y igual a toda la generación. ¿Qué es lo que sucede? Que la reforma política, donde se aceptan los otros partidos, que viene desde 1976, Pepe, tenemos, un estudio permanente sobre la evolución de la política en México y sus leyes. La primer gran reforma de calado es la de 1976, y cuando también se eligen ya en 79, y se le da una representación a la oposición a través de las diputaciones conseguidas por el Partido Comunista Mexicano. Imagínate todavía, Pepe, sí, ¿no? Y ya por allá, Oaxaca, se obtiene el primer municipio libre y autónomo por parte de la izquierda. Pero bueno, eso es un reflejo de lo que estaba sucediendo, y la ciudad va siendo conquistada por una sociedad que cada día se politiza más. Por eso la evolución de ella es rápida en ese sentido. Nos puede parecer lenta, pero en el andamiaje del análisis es corto el tiempo. Posteriormente, Pepe, ya se termina el periodo de la Asamblea, se convierte en una especie de Congreso local, pero sin Constitución. Apenas el año pasado se logra la consolidación de esa Constitución, y que se empata con la elección. Entonces,
cuando Claudia Sheinbaum apenas hace 48 horas toma protesta, en ese momento la Ciudad de México, haz de cuenta que obtuvo su edad para votar, sus 18 años más un día, y empieza a ser autónoma, empieza a caminar sola, empieza a regir sus pasos. Y hoy hay una suerte aquí que es a lo que quería llegar. Espero que no haya cansado nuestros radioescuchas con esta historia, pero que se la está contando ahora sí que un chilango al 1000%, como periodista que hemos vivido aquí los cambios, pero está sucediendo un fenómeno interesante, Pepe, que nadie lo ha comentado hasta ahorita, y te voy a decir cuál es. Las conferencias matutinas de Andrés Manuel, como son en Palacio Nacional, es como si siguiera siendo él el gobernador del Zócalo, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber un orden, pero ahora comparte el espacio con Claudia, pero sigue, sí, o sea, el Zócalo hoy tiene esa unicidad de fusión de los dos poderes, algo que no se ha dicho. En este momento lo estoy comentando. Entonces, no hay ningún escándalo, Pepe. Ahora, haz de cuenta que antes Peña Nieto pues gobernaba ya en la montaña, en Los Pinos, ¿no? Allá por Periférico y Constituyentes, que están como a 4,5 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. Sí. Hoy los dos poderes están aquí, el gobierno de la Ciudad de México y Andrés Manuel. Apenas el día que toma posesión, Andrés Manuel suelta una frase que dice: ahora sí ya voy a descansar porque confío en Claudia y ya me quito un peso de encima. Fíjate qué frase tan amigable y tan profunda, donde está dividiendo su campo geopolítico y al mismo tiempo le está diciendo: te voy a respetar en tu autonomía. Esto sería el primer comentario, Pepe, antes de pasar con José González, también tu tocayo, para que él aquí nos dé una opinión. ¿Algún comentario, Pepe, de su parte? Él nos está escuchando. Sí, gracias. Mira, protestó el miércoles Claudia ahí como jefa de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Un Congreso heredando el constituyente, creo que es importante. Y toma decisiones que de entrada representan algo muy importante en la conformación gráfica y política de la historia de la Ciudad de México. Desaparece como uno de sus prioritarios acciones el cuerpo de granaderos. ¿Sí? Adquiere la sociedad civil en ese momento una responsabilidad de seguridad, porque ahora es Protección Civil de la Ciudad de México quien se va a hacer cargo de la operación que venían haciendo los granaderos. ¿Qué va a pasar con todos las cientos de manifestaciones anuales que hay en la Ciudad de México? ¿Cómo se van a controlar? Sí, esto ya es diferente. Esto nos habla de cosas distintas, de restablecimiento de democracia o de búsqueda de democracia, si así lo quieres, de libertad política con responsabilidad. O sea, con una serie de acciones donde al quitar a los granaderos, esa, desde mi óptica, esa aparentemente simple decisión, provoca toda una responsabilidad en los chilangos, ¿sí? Porque ahora es el propio ciudadano y el propio gobierno civil de la Ciudad de México sin granaderos que tendrá que hacerse cargo de su propia seguridad. Eso es muy, muy importante, Juan, creo yo. Mira, Pepe, antes de pasar los micrófonos a José González, también comunicador, periodista, reportero, cronista excelso también para muchos medios. Pero yo te diría sobre este punto, yo creo que la reacción es una reacción natural. Hay que estar conscientes de que la política de Claudia Sheinbaum como de Andrés Manuel es una política de paz, de pacificación. Es congruente su llamado a anular, en este caso, este cuerpo represivo, porque no es otra cosa. No es un cuerpo preventivo, es un cuerpo represivo. Y muy a gusto los anteriores mandatarios en estar mandando joder a nuestros compatriotas aquí. Entonces, eso habla del gran equilibrio que tiene que existir, el fomento a la cultura, el empleo, la educación. O sea, vas a erradicar la violencia y vas a erradicar
el narcotráfico a través de acciones globales. Yo así lo entiendo y así espero que esto se conduzca. No es, y mucho menos, ejercer el poder represivo para callar la protesta social, que es muy distinta. El equipo de granaderos, Pepe, no se enfrenta con los narcotraficantes. Para eso hay un equipo de inteligencia. Los granaderos eran enviados para controlar las manifestaciones públicas de la protesta social. Sí, de los maestros, de los campesinos. Va a haber un programa de paz, saldrían sobrando. Déjame decirte, Pepe, que en la ciudad hay 75,000 policías y llegan a cerca de 95,000 con los de la policía bancaria, pero el cuerpo, la matrícula son 75,000. Pepe, sería suficiente con una ciudad educada, tolerante, con el respeto a las libertades para conducirnos. No podemos tener un policía ni por cada 100 habitantes. No. Quizá lleguemos a un policía por cada 500 o 1,000 habitantes. Entonces, tiene que haber otra forma de gobernar donde la política social, el empleo, el asunto de la cultura, la justicia bien aplicada, nos den y nos lleven a otra forma de convivencia. Le voy a pasar el micrófono, Pepe, a José González, para que él también nos dé su opinión sobre este tema. Adelante, por favor. Por favor, aquí, salúdalo tú, por favor. Adelante, bienvenido, Pepe González, bienvenido, compañero, a este espacio de Señal Libertad. Adelante, señor. ¿Qué tal? Permíteme decirlo así, tocayo José González Cedillo de este lado, desde Chilangolandia. Bienvenido. Bueno, mira, parafraseando un poco aquí con el compañero y amigo Juan Bautista, pues resulta que la señorita de 15 años ya tiene 18 años, ya tiene credencial de elector y ya vota y puede ser votada. ¿Qué significa esto? Hace un rato mencionaban ustedes que, bueno, de alguna manera el brazo represor del gobierno de la Ciudad de México durante muchos años, no tan solo de 1968, sino anterior a esta década de los 60, los granaderos o los gendarmes eran utilizados para reprimir al pueblo. Claro. No tan solo su obligación era vigilar. Pero bueno, para nosotros los periodistas, los de a pie, los reporteros que salimos a las calles todos los días a cubrir la nota que nos corresponde, pues es un gran avance, porque con quien teníamos que lidiar de alguna manera en las calles era precisamente con los granaderos, que no nos permitían el acceso, que no nos dejaban tomar fotografías, que no querían que dejáramos testimonio de las agresiones que cometían en contra de luchadores sociales. A partir de la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum, la primera mujer, permíteme que así lo insista, la primera mujer que llega al cargo luego de unas elecciones bastante copiosas, las manifestaciones se han visto tranquilas. Es decir, no hay quien los provoque, no hay quien los esté provocando para que se genere la violencia. Han habido manifestaciones, sobre todo en el tema de la reconstrucción, donde con justa razón diferentes grupos sociales se manifiestan afuera del ayuntamiento, de las oficinas de Claudia Sheinbaum, para ser atendidos. Ella ya les respondió que todos van a ser atendidos, inclusive ayer se votó una ley que va a permitir que todos aquellos ciudadanos que hayan tenido desastres en sus viviendas, pues el gobierno de la Ciudad de México los va a apoyar para que vuelvan a tener un lugar donde vivir de manera decorosa, de manera cómoda, como lo tenían antes de los sismos del 85 y del 2017. Y bueno, también es cierto aquí lo que tú mencionas, que bueno, la Ciudad de México ya cuenta con una constitución, y en este tema creo que hay alguien a quien debemos hacerle justicia y que de alguna manera no se le ha mencionado, que fue uno de los impulsores precisamente de esa constitución de la Ciudad de México, que es el doctor Alejandro Rojas Díaz Durán, que bueno, de una manera muy modesta, desde que estaba él en la Secretaría de Turismo, comenzó a trabajar sobre el tema. Y bueno, pues ahí se quedó durante algunos años dormida esta propuesta, y bueno, hoy tenemos 16 alcaldías,
Cada alcaldía está conformada por 10 concejales. Están abiertas las consultas populares para atender los temas, principalmente el tema del agua, que es un problema bastante álgido en las delegaciones de Iztapalapa, en las delegaciones de Gustavo Madero, que son las más habitadas de la Ciudad de México, y podríamos decir que ahora en el símil que tú haces comparándolos con municipios, pues que son de los municipios del país donde existen más habitantes. La alcaldía de Gustavo Madero debe andar por ahí de los 2.400.000 y la delegación de Iztapalapa debe andar por ahí de los 2.000, casi los 3 millones de habitantes. ¿Cuántas ciudades en el país, Pepe? Permíteme interrumpirte. ¿Cuántas ciudades en el país no alcanzan ni siquiera ese nivel de población? Pues muchísimas, claro. Y son municipios importantes. Ahora, ¿qué tan importante es lograr este cambio en lo orgánico? Porque lo orgánico te va a dar, con toda esta serie de pautas, no sé, otro tipo de convivencia. No quiero entrar en lo político, quiero tocar lo humano, quiero tocar lo que el reportero como tú, con toda la experiencia que seguramente tienes, notas entre el chilango, entre la gente de a pie, de la calle, entre la gente que vive trabajando todos los días en ese inmenso monstruo que es la Ciudad de México, porque los tiempos, el transporte, la contaminación, el agua, la sobrevivencia, en fin, todo se conjunta. Pero cuando tienes la sombra, o como has tenido la sombra eterna de los granaderos, es peor. Ahora ya no, Pepe. Ahora es responsabilidad ciudadana generarse su seguridad. Esto es más importante todavía. Así es, mira, voy a poner tan solo un ejemplo. Sí, señor. En este momento tenemos el peor metro a nivel universal. A nivel nacional, bueno, creo que es de los peores, comparándolo con Guadalajara, Monterrey. Nada más para decirte algo de hasta dónde llega la responsabilidad y el respeto que tiene la ciudadanía por sí misma. Existen dentro de los vagones del metro áreas designadas para las personas con discapacidad, personas embarazadas, adultos mayores. Esos lugares van vacíos. El metro no cabe un alquiler. Sin embargo, estos asientos están designados para estas personas y se respetan. Fíjate. ¿Por qué? Porque la sociedad se organiza. Claro. Para abordar los trenes, anteriormente los policías, la policía bancaria era la que organizaba cómo subieran los pasajeros a los convoyes. Ahora la gente se organiza de alguna manera que inclusive las propias autoridades tuvieron que definir con unas flechas en donde deben pararse los ciudadanos, los pasajeros, para que el resto de los que van adentro, que tienen que salir, salgan de alguna manera y luego los otros ingresen. Y este operativo se ha dado de tal manera que a mí me deja sorprendido. Yo ocupo el metro todos los días, este sistema. Y la verdad, te digo algo, me sorprende la organización que tenemos como ciudadanos. Por eso, parafraseando un poco con lo que decíamos anteriormente, creo que vamos adquiriendo la mayoría de edad. Y también en la cuestión ciudadana, ahora vemos menos basura en las calles. Donde tienen su casa, donde vivo, que es en la delegación la delegación Iztapalapa, perdón, es que ya a veces estoy en la Gustavo Madero, a veces estoy en la de Iztapalapa, en Cuauhtémoc, ya no sé luego en dónde vivo. No es tanto así la casa chica y la casa grande. Podría costarme algunos problemas aquí. No es cierto. Pero bueno, es difícil ya como reportero ubicarte en algún lugar de tanto que se mueve uno aquí. Pero bueno, en la delegación Iztapalapa, la basura se acumulaba en los camellones de tal manera que daba vergüenza ver que inclusive la fauna nociva proliferaba, pasaban los automóviles, imaginémoslo así, pasaban los automóviles arrollando a la fauna nociva. Y bueno, este cambio que se dio en la Ciudad de México, pues se está arrollando con esa fauna nociva de 4 y de 2 pies. Creo que por ahí vamos en ese sentido, parafraseando un poco. Y la gente se organiza, fíjate, ya no tiran la basura en esos lugares. Fíjate. Ahora la dejan afuera de sus domicilios, pasa el señor con su carrito, la recoge, se la lleva, y ha habido una transformación de una manera que de veras parecería como la película donde sale este amigo Damián Alcázar,
un mundo mágico, parecería una historia más o menos así, ¿no? Una historia hollywoodesca donde existe un mundo de basura y ahora los mismos ciudadanos se responsabilizan de esta parte. Entonces yo creo que de alguna manera esta transformación va caminando y esta transformación tiene que caminar desde abajo. Y bueno, si el ejemplo y si esto continúa, creo que tendríamos una mejor ciudad, mejores ciudades, mejores estados, un mejor país, que inclusive pudiéramos aportar este modelo para otros países que siempre nos han dicho, ¿no? Tenemos que parecernos a tal país, tenemos que parecernos a los suizos, a los, no sé, a los habitantes del continente de los canguros, Australia, ¿no? Que son más educados. No, aquí en México también podemos hacerlo y creo que podemos hacerlo en todo el país, desde las fronteras, de la frontera norte hasta la frontera sur. Ojalá. Y bueno, pues creo que vamos en ese camino y yo creo que estamos echándole ganas aquí. Te agradezco mucho, Tocayo, que me hayas permitido, a tus radioescuchas, que me hayan permitido hacer este comentario. Y bueno, te regreso los micrófonos con Juan Bautista y diciéndoles que bueno, aquí en México los reporteros, los de a pie, estamos haciendo lo propio y también estamos consignando lo que la sociedad quiere saber. Y bueno, una súplica, Tocayo, no dejemos morir la crónica, no dejemos morir el reportaje. Claro que no, señor. Te mando un abrazo y te reconozco la exactitud con la premisa que pides, que ojalá todos tengamos la capacidad de ser mejores, no por nosotros, sino por el país y por las ciudades. Gracias, Pepe. Un abrazote. Gracias, igualmente, Tocayo. Bien, desde la Ciudad de México, ahora conformado con el grupo que conforma la Fraternidad de Reporteros de México, que allá, en este caso, con enlace nuestro representa Juan Bautista, ahí tuvimos al compañero Pepe González. Pues adelante, señor, ¿qué más? Mira, ya estamos a punto de llegar, ahora sí que se fue como el agua, como el aire, en un buen campo, en una llanura. Son las 3:53 en este momento, son las 3:53 en la ciudad, y lo que necesitamos ahora, Pepe, es un espacio muy pequeño, Pepe, para empezar a abrir lo que es la agenda de lo que viene. Adelante. En primer lugar, creo que hay que estar muy atentos a los próximos anuncios, sí legislativa, pero que tiene que ver con los ordenamientos. La noticia se la ha robado totalmente, se la llevó, la nota de 8, pues primero Andrés Manuel, después Claudia Sheinbaum, todavía seguimos como con las notas en el Congreso, en el Congreso local, las leyes. Ya se estarán nominando quiénes van a dirigir los nuevos medios de comunicación, Pepe. Ya por ahí se menciona a Ana María Lomení para el Canal 11, por lo pronto nos dicen que también están esperando que se termine la quincena, Pepe, porque muchos de los que están en la conducción nominalmente terminarán su periodo hacia el día 15 de diciembre, y veremos qué es lo que pasa con los medios, con Capital 21, por ejemplo. Que algo muy curioso, hoy por la mañana yo escuchaba a esa García Soto, ¿sí? Sí. Salvador García Soto. Chava García Soto. Que es un columnista del Universal, digamos, de la escuela hecha de Raimundo Rivapalacio, él, aunque ya venía de Ovaciones, es como su pupilo, con una crítica feroz a Andrés Manuel López Obrador en el canal oficial. Yo no sé si eso vaya a continuar, yo no lo veo congruente, porque tiene mucha adjetivación en un canal oficial. Entiendo que eso tendrá que pasar por otros filtros, eso no puede seguir, no puede como denominarse censura. Finalmente él pertenece a una visión distinta. Yo pensé que estaba escuchando, por ejemplo, Televisa, entonces es algo así como contradictorio. Creo que vamos a entrar en una etapa de reacomodo de los medios, de los funcionarios, de quienes van a estar ahí. Ese es uno. Segundo, ya estaremos viendo el actuar de los nuevos encargados de despacho que nombró Claudia Sheinbaum, todos ellos universitarios, o
egresados de escuelas de universidades privadas. Y el otro tema, Pepe, que tiene que ver con el comportamiento de las alcaldías, pero lo que sí estamos ahora al tanto, Pepe, es que no hay manifestaciones en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya por ahí hubo una manifestación pequeñita de los fifís, llamados así, en un sentido de acompañamiento moderado, digamos, en los adjetivos, y hoy esperemos que esta nueva convivencia pues se dé, Pepe. Un comerciante, el señor Armando Estrada, que vende barbacoa por el sur de la ciudad, decía, fíjese todo lo que prometió Claudia Sheinbaum, hasta parece que estoy soñando. Entonces yo le decía, pues esperemos que ese sueño dure y que esa promesa dure, porque tú sabes que también los procesos democráticos a veces no son tersos. Este cambio está siendo terso. Veamos cómo se maneja, cómo se conduce esta nueva clase política, porque estamos asistiendo a eso, a la conformación de una nueva clase política, de una nueva forma de gobernar, de que veamos coronadas las promesas de campaña, y desde luego que los periodistas encontremos primero cero violencia. Rechazamos y repudiamos que se sigan asesinando en el país cada mes y una semana a un reportero, a un periodista. Que eso termine, que la cultura de la violencia desaparezca por completo y empezamos a reconstruir una mejor nación y una mejor ciudad. Este sería mi comentario. Bien, señor, antes de despedirte, déjame, le doy las gracias a la gente que ha estado siguiendo esta transmisión. Al chato José Lorenzo González Lechuga, un abrazo, señor, buenas tardes. A Fercho Ortiz, te mando un abrazo, Fercho. Luis Pérez, buena tarde. José Ramón Ortiz, hola, señor. El maestro José Ramón Ortiz. Alejandro Ramírez Ruiz, don Alex. Luis Merino Nava, gracias, buenas tardes. Elena Acosta Flies, es mi hermana, te mando un abrazo. Hoy hasta hermana tengo viéndome, qué bueno, y para no decir tonterías. Rosa Emma Rivera, gracias, desde Santa Isabel nos manda a saludar, gracias, hasta allá le mando un saludo. Yaya Marbel, gracias por acompañarnos. Mi compa Juan Guerrero, Juan, tocayo tuyo, acaba de, hace unos días, cuando llegó la nave esta a Marte, él trabaja en California en un área de la NASA. Ajá. Entonces decía que su nombre va en la nave esa que está ahora en Marte. Mándame datos de este amigo, porque a mí siempre me ha interesado ese tema. Siempre tengo la firme esperanza, Pepe, auditorio, de que mi idea va a desaparecer, va a quedar el legado, pero mi ADN va a llegar algún día a Marte, Pepe, te lo juro. Se llama Juan Guerrero. Abel Junior, te mando un abrazo. Vamos a meter otro gol. Instalación de puertas automáticas Cabañillas. Buena tarde. Ya paga, ¿no? Porque empezó en comentarios y comentarios. Leo Armenta, te mando un abrazo. César Peña también. Un abrazote. Leobardo Armenta, Guadalupe Peñuelas. Ándale, Tiburcio Sánchez Dueñas, Luis Alonso Rodríguez Reyes, Juan Torres Estrada, Lupita Pérez Domínguez, allá Cuauhtémoc, Chihuahua, José Antonio Navarro Castañeda. Gracias a todos ustedes por hoy acompañarnos en La Pistola desde la Ciudad de México. Ahorita estás en el Club de Periodistas, seguramente hasta allá. Reinaldo Lara, de TV Azteca, un abrazo, Reinaldo. También Alonso de Santiago, gracias. Javier Ernesto Mendoza, Oberta, Guadalajara, mi Horse, un abrazote. Mario Campoya, de lanoción.com. Gracias, César Molina, Tony Tirado, la gente del grupo Parralenses alrededor del mundo. Si se juntan un día todos los parralenses, aguas. Raúl Ruiz, Alfredo Hernández, gracias. Gustavo Carreón, Laura Tobanche, gracias por acompañarnos. Y Juan, siempre de veras el agradecimiento, el gusto al amigo por esta participación en La Pistola de Señal Libertad. Sabes que mi solidaridad, mi amistad y mi aprecio está con tu trabajo profesional y el del grupo de la fraternidad. Gracias, Juan. Buena tarde. Gracias, Pepe. Un saludo a todos nuestros amigos de la ciudad de Hermana. Estamos aquí cerquita, a Salto de Mata.
Sí, a Ciudad Juárez. 1894 kilómetros nos separan. Vas a Gracias, ver, señor. Ya que no viniste para acá, yo voy a ir para allá, vas a ver. Vas a ver que sí voy. Pero Buena órale. tarde. Órale, hasta luego, bye. Hasta luego. Transmitimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos llamamos Señal Liberta. Este programa es La Pistola. En los controles está Alex Castillo, su servidor en la conducción de este espacio. Tenga muy buena tarde, buen fin de semana. Cuídese. El clima viene bajo, viene difícil para Ciudad Juárez. No es fácil, pero hay que cuidarse. Por aquí nos vemos. Tenga muy buena tarde. Buen fin de semana.